Bendiciones, Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema. Hablemos de Jesucristo, el Verbo. Hablemos de Jesucristo, el Verbo, porque es el autor y consumador de la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar, a sanar y a liberar al hombre de los pecados. El hombre estaba hundido en el pecado, la mujer estaba hundida en el pecado. No tenía solución o una forma cómo ser perdonado de los pecados. Y Dios vio que la humanidad estaba sucia en el pecado. Y es por eso que envió a Cristo, su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso el tema, hablemos de Jesucristo, el Verbo. La palabra, el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación, vinieron a la tierra juntamente con Cristo. Por eso hablamos que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Verbo significa palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra ya estaba con Dios. La palabra ha estado unida con Dios. La palabra es inseparable del Espíritu de Dios. La palabra ha estado unida desde la eternidad a la eternidad con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, hay un personaje que nosotros conocemos muy bien, que se llama Jesucristo, es del cual tenemos que estar hablando día a día. El mensaje o el enfoque de un predicador o predicadora es hablar de Cristo. Es hablar de la salvación a través de Jesucristo. Es hablar a través de la obra maravillosa, redentora, manifestada a través de este Verbo de Dios, Jesucristo. Pero muchos cambian el mensaje hoy en día y hablan de otras cosas innecesarias, cosas que no edifican, cosas que no van a ayudar a un crecimiento espiritual, que no van a ayudar a una vida sana espiritual. El centro del mensaje se llama Jesucristo. La aplicación del mensaje es Cristo. Porque solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos salvación. En el nombre de Jesús se liberan los endemoniados, se sanan los enfermos, se hacen los milagros, se salva el pecador. Por eso es necesario e importante hablar de Cristo y solamente de Cristo como el único y suficiente Salvador del mundo, de los hombres y mujeres que han estado hundidos en el pecado. Así estábamos usted y yo como predicadores un día, sucios, hundidos en el pecado, pero el sacrificio de la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas criaturas con un nacimiento de nuevo a través del Espíritu de Cristo, a través de la sangre de Jesucristo, a través de ese Verbo, esa palabra que vino y hemos creído en ese mensaje de salvación. Esa palabra nos ha lavado de los pecados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios.
y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, la palabra. El mensaje de salvación, el plan de salvación, Dios lo hizo. Dios ya lo conocía allá en lo eterno, allá en su santa morada. Él sabía que la humanidad estaba caída. La raza humana estaba caída por el pecado, por la contaminación que el diablo había metido a través de Adán y Eva en la tierra. La desobediencia del pecado a través de Adán y Eva, esa desobediencia contaminó la raza humana hasta el día de hoy. Es por eso que el hombre necesita reconocer que Cristo es la vida que salva, que sana y libera al hombre. Que Cristo es lo único que da vida eterna al hombre y a la mujer. Hablemos de Jesucristo, el Verbo de Dios. No cambiemos el mensaje. Muchos tienen otro tipo de mensaje y no presentan a Cristo como el mensaje céntrico de la vida eterna, de la salvación eterna. Ese es el mensaje que tenemos que llevar día a día, que tenemos que anunciar que Cristo salva, que Cristo perdona y que pronto viene a llevar una iglesia salva, liberada y sana de los pecados. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Habla de Cristo que estaba con Dios en la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo y la palabra uno solo son. Cristo y la palabra es lo que da vida al más vil pecador, a la pecadora más grande, el pecador más grande de este planeta Tierra. Solamente tienes que creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, derramando sangre para lavar los pecados, para limpiar los pecados, para perdón de los pecados, para remisión de los pecados. Hablemos del Verbo de Dios. No cambies el mensaje. No te ocupes de hablar de otras cosas. No pierdas tu tiempo si eres predicador, predicadora. Habla de Cristo, el Hijo de Dios. Habla de Cristo, el dador de la vida. Habla de Cristo, el que nació a través del Espíritu Santo engendrado en María. Habla de Cristo que murió en la cruz haciendo un sacrificio por salvar al hombre de los pecados. Habla de Cristo que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre y desde ahí viene pronto a llevarnos como iglesia. Ese mensaje no puede ser cambiado, ese mensaje no puede ser desviado en estos tiempos finales de la gracia. Es el mensaje que tiene que estar impactando en muchos corazones, en muchas almas en este tiempo. Cristo es la solución de los pecados del hombre y la mujer. Su sangre eficaz es suficiente para quitar el pecado de un hombre y una mujer. Su sangre eficaz es la que limpia el alma, el corazón y el cuerpo de la inmundicia del pecado. Enfoca ese mensaje. El enfoque de los mensajes de un predicador debe ser cristocéntrico. Hablar de Cristo como el único autor y salvador del hombre, del alma del hombre y la mujer. Aleluya. Razón tuvo el apóstol Pedro decir en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús.
Solo Cristo salva. Solo Cristo redime al hombre de los pecados. No hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda de salvación. Solamente el sacrificio de Cristo allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario, derramando sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que el hombre tiene que reconocer, su condición de vida, su condición pecaminosa de pecado, y arrepentirse y decir: Señor, perdona mis pecados, lávame de mi maldad, sálvame, entra a mi vida para ser salvo, para tener vida eterna. Entra en mi vida, Jesucristo. El apóstol Pablo, dando un mensaje a la iglesia romana, dijo en el capítulo 10 del libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 9, dice la palabra, verso 10, capítulo 9, verso 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra que está llegando cerca a tu corazón. El mensaje de salvación de Cristo. Cristo quiere salvar muchas vidas. Cristo quiere salvar a aquella prostituta, a aquel drogadicto, a aquel borracho, a aquel asesino. Cristo quiere salvar a aquella persona que está deprimida, angustiada, triste, afligida. Él quiere salvarte. Dios te bendiga con este mensaje. Hablemos de Jesucristo. Él te puede salvar. Recibe la palabra de salvación. Recibe el mensaje de salvación, de vida eterna. Jesucristo, Él te ama. Él quiere salvarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que sientas ese amor profundo por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Dale tu corazón, dale tu alma a Jesús. Es tiempo de salvarte. Es tiempo de salvación. Aleluya. Escuchemos el mensaje de salvación en este tiempo. Y usted y yo que predicamos, hablemos de Jesucristo, el Verbo de Dios. No perdamos el tiempo en otras cosas, de hablar de otras cosas. Que hay mucho de qué hablar de Cristo, como el único autor, como el Verbo en la palabra. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.